3 años. Llevábamos 3 años separados. La siguiente vez que la vi, estaba de rodillas en una habitación de hospital, justo frente a ella. Esta vez, ya no corría. Habían pasado 7 días. 7 días atrás, me desperté con una sensación extraña. Ahí atrás, cuando me tensé, sentí una presión fuerte y resistente, y un dolor agudo. Definitivamente, algo andaba mal. Extendí la mano hacia atrás. Mis dedos rozaron un bulto duro. Retiré la mano de golpe. ¡Oh, mierda! Sabía que esto era malo. Salí de la cama a toda prisa y corrí al baño. Encendí la luz y me giré para mirarme en el espejo. Un bulto rojo oscuro e hinchado me miró fijamente, del tamaño de una moneda de 25 centavos. Lo toqué. ¡Uf! El dolor me hacía dar saltos como si estuviera sobre brasas, con la cara contraída en una mueca. Tengo esta costumbre. Cada mañana, a primera hora, voy al baño. Y justo en ese momento, me entran ganas. Así que me senté en el baño. El dulce alivio de soltarme fue inmediatamente eclipsado por una oleada de agonía. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me devané los sesos y entonces lo comprendí. Hacía unos días, había tenido una diarrea terrible, prácticamente me pasaba el día en el baño. Era tan frecuente que incluso había sangrado un poco. En ese momento, pensé que me había limpiado demasiado fuerte. Tenía que estar relacionado. Resignado, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y fui a la farmacia. El farmacéutico me preguntó por mis síntomas. Murmuré algo sobre una zona inflamada. Me dio una crema antiinflamatoria y pastillas. Me fui a casa y los usé, tal como me dijo. Pasó un día. No hubo mejoría. Pero tampoco parecía empeorar. Ese bulto era como una mascota malhumorada. Si lo dejaba en paz, estaríamos bien. Si intentaba interactuar con él, respondía con furia. Había estado muy ocupado en el trabajo y tenía un montón de cosas en el escritorio, así que no me tomé más tiempo libre. Pensé que quizá los medicamentos solo estaban haciendo efecto lentamente. Probablemente se curaría en un par de días. Así que empecé a caminar con las piernas abiertas, como un pato. Redujo considerablemente la presión y el dolor. Las miradas extrañas de la gente en la calle me ardieron la cara. Por suerte, la silla de mi oficina era blanda, así que sentarme no fue tan difícil. Aguanté así durante 7 días. 7 días, y seguía sin mejorar. Fui a una clínica local. Quería que un médico me dijera qué demonios era aquello. Llevaba días medicado. ¿Por qué no se me quitaba? En el peor de los casos, me inyectarían o algo así. El médico me llamó a una sala de reconocimiento y me dijo que me agachara. Respiró hondo entre dientes. Tienes que ir al hospital. No puedo tratar esto aquí. Se me encogió el corazón. Casi nunca me enfermaba. Un resfriado leve. Compraba algo en la farmacia. Nunca había estado en un hospital. Un miedo vago me invadió. Pero no tratarlo no era una opción. Pedí cita con el departamento de cirugía colorectal del hospital. Cuando el sistema de megafonía del hospital marcó mi número, entré a la consulta con el estómago revuelto. El médico estaba escribiendo en una ficha, sin siquiera levantar la vista. ¿Síntomas?, preguntó. ¿Qué tal esto? ¿Bulto? Ahí atrás. Me duele mucho, respondí. Seguía sin hacer contacto visual. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Finalmente me miró. Sus rasgos afilados se arrugaron en una mueca. Eres bastante fuerte. 7 días antes de venir al hospital. Acuéstate de lado en esa cama, mirando hacia la pared. Rodillas al pecho. Arquea la espalda lo más que puedas, me indicó, poniéndome de pie. Hice lo que me dijo. Se movió detrás de mí. Oí el chasquido de un guante de látex. Voy a hacerme un examen digital. Puede que sea un poco incómodo. Intenta quedarte quieto. Antes de que pudiera procesar el término desconocido, examen digital, sentí un escalofrío.
Mi grito probablemente resonó por el pasillo. Empecé a sudar frío. El doctor se quitó el guante. Me sentí completamente derrotado. Doctor, ¿cuál es el veredicto? Me miró. Absceso perianal y hemorroides también. Necesita cirugía. Podemos atender las hemorroides al mismo tiempo. Hay una cama disponible. Ve a que te ingresen. Te quedarás esta noche y te avisaremos mañana cuando está programada la cirugía. Sus palabras me impactaron profundamente. Ni siquiera tuve tiempo de pensar en reaccionar. ¿Cirugía? ¿Así sin más? Espere, déjeme intentar negociar. Doctor, ¿hay alguna forma de evitar la cirugía? Sus ojos, tras las gafas, brillaron con frialdad. ¿Qué? ¿Se están encariñando? No. Si no te operas, solo empeorará. Suspiré, desanimada. Parecía que la cirugía era mi única opción. Aturdida, reuní los papeles, conseguí que me ingresaran. Llamé a mi jefe para explicar mi ausencia y luego llamé a mi madre. Una enfermera me acompañó a la cama. Había 3 camas en la habitación. Una estaba vacía. Un hombre mayor estaba en la cama de al lado. Me vio entrar y sonrió. Oye, chico, me toca la extracción de esteroides. Tenía una cara amable y parecía tranquilo. Llamémosle Frank. Es un poco más grave, absceso perianal. Frank asintió, sin dejar de sonreír. Movió los labios como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Esa noche, entró una enfermera. Llevaba un portapapeles. Al verme, se detuvo unos segundos. Luego, se acercó y miró la tarjeta con mi nombre en mi cama. Ethan Miller. Tu cirugía es pasado mañana. ¿Está tu familia aquí? ¿Por qué no hay nadie contigo? Parpadeé. Nadie dijo que tuvieran que estar aquí esta noche. ¿Te parece bien mañana? Su fría mirada me recorrió. Tu pariente más cercano tiene que estar aquí mañana. Para los formularios de consentimiento. Me sentí como un niño regañado por un profesor y murmuré una disculpa, mirando hacia abajo. Ella se dio la vuelta y se fue. Me tomó un momento procesarlo. Oye, ¿qué pasa con su actitud? Como si tuviera una venganza contra mí o algo así. ¿Siempre es así? Le susurré a Frank, el de al lado. Llevaba aquí unos días. Probablemente conocía a las enfermeras. Frank parecía desconcertado. No es para nada buena. Todos los pacientes de este piso la adoran. Eso me confundió aún más. Las miradas que me lanzó. Si las miradas mataran, sería un montón de polvo. ¿Qué era todo eso? No lo entendía. En ese momento, la misma enfermera volvió a entrar. Tienes que estar preparada mañana por la mañana. Ponte una bata de hospital esta noche. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se fue. Le pregunté a Frank qué era la preparación. Frank sonrió. Búscalo en Google, chico. Saqué mi teléfono y busqué preparación quirúrgica. Y-Phone me dejó boquiabierta. Estaba muerta de miedo. Le volví a preguntar a Frank, ¿será ella quien lo haga? Frank rió entre dientes. Ella trabaja de noche. Alguien más estará en el turno de día. Definitivamente no era ella. Solté un silencioso suspiro de alivio. Aunque estaba seguro de no haberla ofendido, no quería que me acercara con objetos afilados. Pero, como si fuera una señal, la enfermera reapareció. Ethan Miller, ponte esa bata. Te estoy preparando. Su voz aún carecía de calidez. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Bromeas? ¿Qué pasó con el mañana? Al verme paralizado, su voz se agudizó. ¿Qué esperas? Ve a cambiarte. Tenemos muchos pacientes mañana. No tendremos tiempo. Frank resopló de la risa desde la cama de al lado. Le lancé una mirada avergonzada. Él simplemente me señaló con la barbilla. Ande, chico. Haz lo que te diga la enfermera Davis. De tu lado, de vuelta a mí. Rodillas contra el pecho.
La enfermera Davis levantó una maquinilla de afeitar desechable, agitándola frente a mi cara. Ya las había visto antes. Del tipo que usan los barberos. Obedecí dócilmente. Colocó una sábana azul desechable detrás de mí. Bueno, ¿necesito ayudarte a desvestirte? Me insistió con impaciencia al ver que no me movía. Frank, siempre cómico, intervino desde detrás de la cortina. Vamos, Chloe. Ayúdalo. El grandullón es tímido. Espetó la enfermera Davis por encima del hombro. Mañana serás el primero en cambiarte el vendaje, Frank. Frank se cayó al instante. El vestuario de cirugía colorectal es un lugar de verdadera iluminación. Todos son tan amables entre sí. Nadie se ríe de los gritos que vienen de adentro. Porque sabes que eres el siguiente. Respiré hondo un momento y luego, a regañadientes, me bajé el pijama. La navaja estaba fría. Sus manos también. La sensación fue sorprendentemente extraña. Pasó enseguida. Enrolló la sábana azul, descorrió la cortina y se fue sin decir ni una palabra más. Sin nada más que hacer, empecé a hablar de mi estado con Frank. ¿Cuánto tiempo solemos tener que estar hospitalizados por esto? Frank ladeó la cabeza, pensando, el mío no es tan grave como el tuyo. Saldré en unos días más. ¿Tú? Al menos 2 semanas. Disparé en posición vertical. 2 semanas. ¿Quieres decir que tengo que aguantar su tortura durante 2 semanas? Frank se encogió de hombros. Su tortura no es nada. El verdadero suplicio está en el vestuario. Añadió con tono amenazador, ya lo verás mañana. No tenía ni idea de lo grave que era. Solo un cambio de vendaje. ¿Qué tan malo podía ser? A la mañana siguiente, me desperté sobresaltado por un coro de gritos espeluznantes que resonaban por el pasillo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que mi rostro probablemente se estaba contorsionando de dolor anticipado. Frank estaba recostado en la cama, viendo distraídamente unos bailes sugerentes de TikTok en su teléfono. Le pregunté, amigo, esto parece una película de terror. ¿No estás ni un poquito asustado? Frank hizo un gesto de desdén con la mano. Ya casi salgo de aquí. Ya no me duele tanto. Una profunda tristeza me invadió. Me aterraba el dolor, pero me aterraba aún más gritar así. ¡Qué vergüenza! Al poco rato, un grupo de médicos entró en la habitación, como en las rondas de televisión. Uno de ellos llevaba gafas. Incluso con mascarilla, lo reconocería en cualquier lugar. Era el Dr. Peterson, el médico de mi primera consulta. El médico que tenía delante, que parecía el jefe de departamento, me señaló. ¿Es su paciente? El Dr. Peterson asintió. Sí, señor. Hizo una pausa y luego me miró. Tienes análisis de sangre y varias exploraciones hoy. ¿Ha llegado tu familia? Háztelos cuanto antes. Asentí. Deberían llegar pronto. Me pongo a ello enseguida. Mi mamá pasó todo el día corriendo por el hospital conmigo. La noche cayó rápido. Mi cirugía era al día siguiente. Era imposible no estar nervioso. Además, era hora del cambio de turno de enfermería. Esa figura fría e imponente apareció justo a tiempo. Chloe Davis. Llevaba un fajo de papeles en la mano. Al entrar en la habitación, vio a mi madre pelando una naranja y, de hecho, tocó el marco de la puerta. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. ¿Señor? Señora Miller. ¿Estás aquí? Este es el formulario de consentimiento quirúrgico. Deberás firmarlo. Incluso con mascarilla, pude ver la sonrisa en sus ojos, un destello de luz estelar. Si se hubiera tomado la medicación equivocada hoy, su actitud habría dado un giro de 180 grados. ¿A qué se debía eso? Mamá tomó el formulario, lo firmó, luego cogió mi termo y se dirigió al dispensador de agua caliente. La enfermera Davis me miró y se acercó. Sin embargo, su siguiente movimiento me dio un vuelco el corazón. Extendió la mano y me acarició suavemente la cabeza. Su voz era suave. La cirugía es mañana. No te pongas nervioso.
Es un procedimiento menor. No dolerá. Me quedé atónito. ¿Se permitía siquiera este tipo de atención al paciente? Ese gesto se sintió demasiado íntimo, ¿verdad? ¿La habría conquistado mi impresionante belleza? ¿O quizás la habría cautivado mi melocotón? En ese momento, Frank se aclaró la garganta. Enfermera Davis, mañana también me cambian el vendaje. Estoy un poco ansioso. ¿Quieres otra cirugía, Frank? Puedo ir a consolarte también, dijo ella, volviéndose hacia él, con un brillo peligroso en sus ojos oscuros. Frank se quedó callado. Tomó su teléfono y volvió a ver TikToks. Nada de comer ni beber después de las 10 de la noche, me recordó, volviéndose. Bueno, y no fumar. No fumo. Mientes. Tienes los dedos manchados de amarillo. Los guardo, sonriendo torpemente. Si te pillo escabulléndote al balcón a fumar, te... Hizo una pausa. Le diré a tu madre que no estás siguiendo las indicaciones del médico. Hice pucheros en silencio. ¿En serio? Soy un hombre adulto y ella amenaza con delatarme. ¿Qué era, mi tutora? Claro, no dije nada y desde luego no iba a decirle que no fumaba en el balcón. Salí del hospital y tampoco me escabullí para fumar. Era como si pudiera leerme la mente. ¿En serio, tenía poderes psíquicos? ¿O esa persona tan amable y considerada de hace un minuto desapareció para traerla de vuelta? Justo entonces, mamá regresó con mi termo. Los ojos de la enfermera Davis se entrecerraron al instante en una sonrisa. Increíble. Madre mía. Ese fue el cambio de actitud más rápido que jamás había visto. ¿Era bipolar o algo así? La oí susurrarle a mi mamá, señora, no deje que fume. Y que deje de fumar en el futuro también. Mi mamá me miró con picardía y me guiñó un ojo. Vi todo el intercambio. Desde cuando mi madre era tan sociable, tan amiga de la enfermera. Me quedé desconcertada otra vez. Esa noche, la joven enfermera Chloe entraba y salía de mi habitación constantemente. Me tomaba la temperatura un minuto y al siguiente me la volvía a tomar. Me ponía nerviosa. Cuando pregunté, solo dijo controles de rutina. Mamá no me hacía mucho caso. Le pareció que hacía mucho calor en la habitación y salió a charlar con las enfermeras en su puesto. Menuda preocupación maternal. Aburrido, empecé a deambular también. Al acercarme a la enfermería, un grupo de ellas, que habían estado riendo y hablando, tosió de repente y se cayó al verme. Todas me miraron con curiosidad. Entonces, la enfermera Davis habló, Ethan Miller, regresa y acuéstate. No deberías estar de pie. Las demás enfermeras intercambiaron miradas, como si sus ojos dijeran, ¿ves? Eso es lo que llamamos azotado. La cirugía terminó a las 10:30 de la mañana y duró 1 hora y media. Me realizaron un bloqueo espinal, así que estuve despierto y pude escuchar a los médicos hablar todo el tiempo. Al mismo tiempo, me sentí como si estuviera en exhibición, tumbado en la mesa de operaciones, siendo observado por varias personas durante toda esa 1 hora y media. Hombres y mujeres. La vergüenza extrema me hizo evitar el contacto visual con cualquiera de ellos. Simplemente miraba fijamente mi monitor cardíaco. Los médicos, probablemente pensando que estaba nervioso, insistieron en tranquilizarme. Ya no estaba nervioso, tumbado allí desnudo frente a tanta gente. Aunque finalmente cubrieron mis pertenencias con una sábana blanca, me habían examinado minuciosamente. Todo el nerviosismo se había desvanecido, reemplazado solo por la vergüenza. Recuerdo haber pensado que deberían haberme tapado la cara con esa sábana. Podrían darme por muerto. El suicidio social sigue siendo suicidio, ¿verdad? De vuelta en mi cama de hospital, me dieron oxígeno toda la tarde. Cuando por fin pasó el efecto de la anestesia, pude levantarme para ir al baño. A medida que el entumecimiento se desvanecía, el dolor agudo y cortante me hacía contener la respiración. Sin embargo, justo cuando estaba desesperada por ir al baño, mi madre, tan poco fiable, no estaba por ningún lado. Fue Frank, de la cama de al lado, quien me ayudó. Solo después de haber hecho mis necesidades y estar de vuelta en la cama, mamá finalmente reapareció. Mamá,
Olvidaste que tu hijo acaba de ser operado y necesita cuidados, refunfuñé, visiblemente molesta. Mamá, indiferente, dejó una bolsa en la mesita de noche. La abrió y, para mi sorpresa, era una lonchera térmica. Me quedé atónito. ¿De dónde salió esto? Mamá parecía tranquila. Me lo creí, claro. ¿Crees que te lo supliqué? Tu madre no está tan pobre. No, pero ¿desde cuándo te dan loncheras térmicas en los sitios de comida para llevar? No me creí su historia. Compré la lonchera, luego la llevé a la cafetería y te traje sopa. ¿Qué? Se te pasó la anestesia y ya no tienes dolor. ¡Qué hablador! Esa explicación sí que tenía sentido. Pero ¿podría alguien decirme qué buen gusto tenía mi madre para comprarme una lonchera rosa tan chillona? Era poco. ¿Mucho? Justo cuando mis pensamientos vagaban, la enfermera Davis metió una tarjeta en la habitación. Me tomó la temperatura, mirando la lonchera rosa. Ya puedes comer, pero no te pases. Estas son tus medicinas. Tómalos a tiempo. No camines demasiado. La herida está abierta. Existe riesgo de sangrado abundante. Si empieza a sangrar mucho, llámame de inmediato. Entendido. Asentí como un niño de preescolar. Lo entendí. Volvió a mirar la lonchera rosa, no dijo nada más y se llevó su tarjeta a la habitación de al lado. Ya ves, te lo dije. Esta lonchera no era mía. La gente pensaría que tenía algún fetiche raro o algo así. La noche siguiente, a pesar de los analgésicos, el dolor punzante no había remitido en absoluto. Solo podía mirar el móvil para distraerme, uniéndome a Frank para apreciar el talento artístico de los bailarines de TikTok. Sí, algunos de estos bailes eran realmente especiales. El dolor pareció disminuir un poco. No sé si era la política del hospital, pero la enfermera Davis venía a verme cada hora, a veces tomándome la temperatura, a veces preguntándome si tenía alguna molestia. Cuando me vio viendo TikToks, soltó un pequeño resoplido frío. No deberías estar viendo esos vídeos ahora mismo. Si te ríes demasiado, podrías empezar a sangrar. Guardé el teléfono a regañadientes. Me quedaré mirando cuando te vayas. A las 10 de la noche, estaba tan absorto estudiando el arte de un baile en particular que ni siquiera me di cuenta de que la enfermera Davis estaba a mi lado. Se aclaró la garganta. Di un salto y mi teléfono cayó al suelo. No esperaba que me pusiera tan nervioso. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Se agachó para recoger mi teléfono. De reojo, miré su placa con el nombre, y lo que vi casi me da un infarto. Su placa decía, Chloe Davis, el nombre que me había atormentado en sueños. Me di una patada. ¿Cómo no había visto su placa hasta ahora? Esa mujer, la mujer que amaba, también se llamaba Chloe Davis. ¿Podría ser ella? ¿Pero la voz? No era exactamente la misma. Negué con la cabeza, descartando la idea. Se enderezó y me entregó el teléfono. Me mortificó que me hubieran pillado con las manos en la masa viendo esos vídeos. Salí rápidamente de la aplicación. Mi teléfono volvió a tener mi fondo de pantalla de bloqueo. Le esbocé una sonrisa forzada. Fue entonces cuando noté su mirada fija en la pantalla de mi teléfono. Mi fondo de pantalla era una foto, la única foto que tenía de Chloe y yo. Mi Chloe. Vi claramente que fruncía el ceño. 25 cm, ¿es tu novia?, preguntó con voz neutra. Me rasqué la cabeza, sin saber qué decir, así que esbocé una leve sonrisa y no respondí. Es muy guapa. Se ven bien juntos, añadió. Espera, ¿qué? ¿Estaba halagando mi aspecto? Bueno, sabía que era guapo, pero oírlo de ella fue la máxima validación. Igual que aquella mujer de hace 3 años. Sus cumplidos eran escasos, y cuando alguien que rara vez te elogiaba lo hacía, sabías que era sincero. Sentí un rubor subir por mi cuello. Probablemente parecía una adolescente tímida. ¿Por qué no está aquí visitándote? Era como una niña curiosa, llena de preguntas. Bajé la mirada, en silencio, sin ganas de hablar de ello. ¿Le hiciste algo? ¿Te da vergüenza decir que estás aquí?
Sus palabras se volvieron más agudas. Ajá. 3 interrogantes me asaltaron la cabeza. Decidí en ese mismo instante que no le iba a decir nada. ¿Por qué iba a satisfacer su curiosidad? Así que mantuve la cabeza gacha, en silencio. ¿Fuiste tú? ¿Te marchaste sin decir palabra, demasiado avergonzado para siquiera contactarla? ¿Eso es todo? Sus palabras me impactaron. Todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Qué estaba diciendo? Lo comprendí y una oleada de conmoción me recorrió. La incredulidad y una oleada de esperanza lucharon en mi pecho. Mi corazón se aceleró. Quería levantar la vista para ver su rostro, para ver si seguía siendo tan deslumbrantemente hermosa como la recordaba, si sus ojos aún conservaban esa mirada que antes solo me dedicaban a mí. Pero no me atreví. Me aterraba que la suave calidez que recordaba en sus ojos se convirtiera ahora en puro odio, a punto de desgarrarme el corazón. Justo entonces, una mano delicada y hermosa se extendió y me levantó la barbilla con suavidad. Levanté la cabeza y vi 2 ríos de lágrimas surcando sus hermosas mejillas. Ignorando las normas del hospital, se quitó la mascarilla. Y allí estaba, el rostro que había anhelado ver, con el que había soñado durante 3 interminables años. Estaba destrozada, completamente perdida. Quería correr, pero no pude. Estaba literalmente atrapado con los pantalones bajados, rehén de este estúpido y pequeño problema médico. Ethan Miller. Han pasado 3 años. ¿Tienes idea de lo que han sido estos 3 años para mí? Su voz temblaba. ¿No te lo dije? No importaba lo mal que se pusieran las cosas, las afrontaría contigo, juntos. ¿Por qué desapareciste? Le pregunté a su mamá. Dijo que ella tampoco pudo contactarte. ¿Le dijiste que dijera eso? ¿Sabes que te he estado buscando por todas partes? Me he vuelto loca. ¿Por qué fuiste tan cruel? Di algo, cabrón. Imbécil sin corazón. Hijo de puta. Su aluvión de palabras destrozó por completo mis defensas. Me tambaleé fuera de la cama y caí de rodillas al suelo. Ella se quedó paralizada, intentó alcanzarme, pero se detuvo, con la mano suspendida en el aire. Se enderezó y me miró. Así que por fin lo entendiste. Sabes que te equivocaste. Quédate ahí. Puedes levantarte cuando decida perdonarte. Extendí la mano, la rodeé con los brazos y hundí la cara en su bata como un cachorro perdido. Ella simplemente se quedó allí, dejándome abrazarla. En ese momento, no le importó que estuviéramos en un hospital. A mí no me importó que Frank, en la cama de al lado, nos estuviera mirando. Un plátano sin pelar a medio camino de su boca, con la mandíbula floja. Un pozo de 28 centímetros. Bueno, ¿qué es esto? ¿Pagar tu penitencia? La voz de mi madre rompió el silencio cargado. Rápidamente me ayudó a ponerme de pie. Pero al incorporarme, el movimiento repentino fue demasiado. Un chorro de calor se extendió bajo mí. Supongo que así es como se siente una regla muy mala. Mi bata de hospital se estaba tiñendo de rojo carmesí rápidamente. Me arrepentí al instante de haberme quitado la dichosa compresa. Sí, leíste bien. Una toalla sanitaria. Yo, un hombre guapo y de buena fe, uso una toalla sanitaria. Gracias a esta cirugía, y a una superabsorbente, Chloe gritó, Dios mío, estás sangrando mucho. Rápido, ve al probador. Arrastra los pies, no camines. Voy a llamar a un médico. Su pánico también me asustó. Apreté las piernas y me dirigí al vestidor arrastrando los pies, sintiendo la humedad pegajosa en mis muslos. La sangre roja y brillante empapaba mi bata. Doctor, más le vale darse prisa. Soy demasiado guapo para desangrarme. Soy demasiado joven. Ni siquiera me he casado con Chloe. Si muero, quedará devastada. Y si llora, se me romperá el corazón de nuevo. Al pasar por el pasillo, la oí hablar por teléfono en la enfermería, con voz frenética. Por suerte, el médico llegó rápido. Unos 3 minutos después, el doctor Peterson entró corriendo al vestuario. Me subí a la mesa y asumí inmediatamente la postura requerida.
Quítate los pantalones, gritó el doctor Peterson al entrar. Chloe estaba justo detrás de él, actuando como su asistente. Al verme dudar, se adelantó y me bajó la bata de un tirón. El doctor Peterson la miró sorprendido, pero no dijo nada, simplemente preparó una jeringa. Miré hacia atrás. Abrí los ojos de par en par. No, no te clavarían una aguja ahí, ¿verdad? Chloe asintió con tristeza. Sí. Necesitas una inyección ahí. Su voz se suavizó. El sangrado abundante es difícil de controlar. Esto va a doler. Me dio una suave palmadita en el hombro. Gira la cabeza. No mires. Giré la cabeza. Tomó mi mano. Agarré su mano. Una sensación de frío se extendió por la zona, seguida de un dolor insoportable y penetrante. Apreté la mandíbula y cerré los ojos con fuerza. Después de la inyección, el doctor Peterson me repetía una y otra vez que abriera más las piernas. ¿Más ancho? Aún no es suficiente. ¿Más ancho? Doctor, si los separo más, ¿me voy a partir en dos como una manzana? Entonces empezó a juguetear ahí abajo. Cada movimiento me provocaba una nueva punzada de dolor, como un cuchillo clavándose en mi carne. Una y otra vez. ¿Era una especie de tortura medieval? Fruncí aún más el ceño. Apretaba los dientes con tanta fuerza que pensé que se me romperían, pero no emití ningún sonido. De repente, Chloe me abrazó, me acarició el pelo y me arrulló como si fuera un cachorrito asustado. Casi termino. Casi termino. No tengas miedo. No tengas miedo. Chloe está aquí. Su voz era más suave y tierna que nunca. Parecía que estuviera consolando a su bebé. Mi corazón prácticamente se derritió. Me sujetó por la cintura mientras me ayudaba a volver a la habitación. El doctor Peterson se aclaró la garganta. Enfermera Davis, cuidado con el PDA. Algunos de nosotros seguimos solteros, ¿sabes? Un rubor le subió por el cuello a Chloe, y se mordió el labio, mirando hacia abajo. Debo decir que toda esa experiencia me quitó la mitad de mi energía vital. Pero ahora, sentí un alivio sin precedentes. De vuelta en la cama, Chloe me arropó, advirtiéndome que no me levantara esa noche. En secreto, extendí la mano y la apreté en el borde de la cama. Sus dedos se clavaron en mi palma por un segundo. Luego, como si no pudiera ser tan dura, aflojó su agarre, dejando que nuestros dedos se entrelazaran. Duerme un poco esta noche. Si no estás dormido cuando hago mi ronda de las 10, estás muerto, susurró. Y si no puedo dormir, protesté. Entonces te confisco el teléfono. Extendió la otra mano expectante. Dormiré. Dormiré. Dormir es mi favorito. Me reí. Eso pareció satisfacerla. Su agarre se aflojó un poco, pero seguí sujetándola. Me fulminó con la mirada, con los ojos como platos. Caramba, acabo de escuchar la historia más jugosa. Esto es mejor que un reality. En cuanto Chloe se fue, Frank se recostó en las almohadas, meneando las cejas. ¿Y qué pasa con ustedes dos? Cuéntenlo. Incluso tengo palomitas preparadas. De hecho, sacó una bolsa de palomitas para microondas de su cajón. ¿En serio, Frank? Un poco ingenuo, ¿no crees? Frank, cuando sales de aquí. Tu herida ya está casi curada, ¿verdad? Intenté cambiar de tema. Frank tiró las palomitas a un lado y cogió el teléfono. Y hablando de eso, acabo de tomar unas fotos. Me estoy recuperando bien. ¿Quieres ver? ¿Yo? ¿Qué querías enseñarme? ¿Era apropiado? ¿Debería mirar? No, no, no. Estoy bien. Bueno, quizás debería contarte el chisme después de todo. Agité las manos frenéticamente. Él sonrió. Luego volvió a tomar las palomitas, con su amable rostro iluminado de anticipación. Suspiré. Todo el mundo lee la mente. Bueno, todo empezó hace 3 años. Incliné la cabeza hacia atrás, mi mente se perdió en el pasado. Chloe y yo nos conocimos en segundo año de universidad.
Estábamos genial juntos, profundamente enamorados. Después de graduarnos, nos mudamos juntos a Portland. Ella no estaba originalmente en este hospital. Como llegó aquí, no lo tenía ni idea en aquel entonces. En aquellos días, pasábamos todo el tiempo soñando con el futuro. Hasta que un día, su madre, Catherine Davis, me encontró. Fue entonces cuando me enteré de la riqueza de su familia. Su padre era accionista mayoritario del hospital privado donde ella trabajaba. ¿Y yo? Venía de la nada. Me lo ocultó durante 3 años. Cuando Catherine me encontró, mi padre estaba en una cama de hospital. Los médicos me dijeron que necesitaba $50,000 para el tratamiento. Mi padre llevaba años enfermo, y los escasos ingresos de mi madre eran todo lo que teníamos. Ya estábamos en la ruina. Los familiares se mantenían a distancia. Mamá, aterrorizada, pedía dinero prestado. Me acababa de graduar. ¿De dónde iba a sacar $50,000? Esto es $250,000. Catherine Davis deslizó una tarjeta bancaria por la mesa. Ethan, eres un joven brillante, trabajador y ambicioso. Te lo concedo. Pero tú y Chloe no son el uno para el otro. Lo dejo ahí. Eres inteligente. Creo que sabes lo que tienes que hacer. Me quedé mirando la tarjeta, atónito. Me temblaban las manos. No la alcancé. En ese momento, mi mamá, que estaba a mi lado, me dio una suave palmadita en el hombro. Miró a Catherine Davis a los ojos. Señora, no queremos su dinero. Es cierto, mi hijo no está al nivel de tu hija, ni social ni económicamente. Si fuera mi hija, también querría lo mejor para ella. Lo entiendo. Recupere su dinero. Seamos pobres, pero tenemos orgullo. Ethan sabe qué hacer. Ya puedes irte. Mi mamá no le dio a Catherine la oportunidad de decir una palabra más. Abrió la puerta de la habitación de mi padre en el hospital y se apoyó en ella con expresión firme. Catherine suspiró. Ethan es un buen chico, es solo que... Me mordí la mandíbula. Vi a Catherine levantarse para irse, pero no me atreví a decir nada. Me senté allí, cabizbajo. Mamá me acarició el pelo. Hijo, esto es duro para ti. Es mi culpa. No he podido proveer. Se me llenaron los ojos de lágrimas y mis hombros empezaron a temblar sin control. Miré a mi madre con la vista borrosa. Me sentí ofendido, pero también acepté la realidad de la situación. Negué con la cabeza y respiré hondo, tembloroso. Mamá, ¿cómo podría culparte? Yo reuniré el dinero. Te rogaré si hace falta. El padre de uno es mejor. Vayamos a otro lugar. Contuve las lágrimas. Aún había un gran obstáculo por delante. En ese momento, llamaron a la puerta. ¿Familiar del paciente de la cama 8? Necesitan un cartel. La cirugía está programada para mañana. No podemos retrasarlo más. El cirujano que lo realizará mañana es un especialista de primer nivel de otro estado. Tienen mucha suerte. La voz resonante del médico me llenó los oídos. Antes de que pudiera reaccionar, tenía delante un formulario de consentimiento quirúrgico. Me temblaba la mano al firmar. Miré al doctor. ¿Cuándo hay que pagar la cuota? Iré a buscar el dinero lo antes posible. ¿No acaba de pagar tu familiar? Aquí tienes. Incluso me pidió que te devolviera la tarjeta del seguro. Me quedé atónito. Pero entonces se me ocurrió una idea y lo comprendí al instante. Había dejado mi tarjeta del seguro en la mesita de noche. Era Catherine. Tomó mi tarjeta del seguro cuando no estaba mirando y pagó la cuenta. Y esa es una especialista de otro estado. Debió de haber movido influencias para eso también. Así que, por muy reticente que estuviera, después de ese gesto, esa amabilidad, esa manipulación, no tuve más remedio que dejar a Chloe. Genial. Absolutamente genial. Cuando Chloe vino a visitar a mi papá al hospital, fingí que no pasaba nada. Nunca le conté sobre las facturas médicas que no podíamos pagar. Cuando le dieron de alta a mi padre,
Le dije que lo llevaría de vuelta a nuestro pueblo para que se recuperara. Tras salir del apartamento que compartíamos en una noche tormentosa y lluviosa, tiré mi tarjeta SIM y borré todas las cuentas de redes sociales que pudiera usar para encontrarme. Con una mochila al hombro, me dirigí a una ciudad a cientos de kilómetros de ella. Esa noche lluviosa, con lágrimas en los ojos, dejé a Chloe sin decir palabra. Frank. Frank. Despierta. Se acabó la historia. Agité la mano frente a su rostro. Frank guardó silencio un momento y luego dejó escapar un suave suspiro. Sus ojos reflejaban una comprensión cansada. Se incorporó y me dio una palmadita en el hombro. Bueno, chico, ya que se han reencontrado, significa que el destino no ha terminado contigo también. Tienes que luchar por lo que quieres esta vez. No importa cómo salga, al menos lo intentaste, ¿verdad? Apreté los labios y asentí con firmeza. Pero, siendo realista, sigo sin ver cómo podré alcanzar su estatus familiar. Dije, bajando la cabeza y sintiendo una oleada de desesperación que ya conocía. Bueno, si no puedes igualar el dinero de su familia, dijo Frank en voz baja, con un brillo travieso en la mirada. Siempre podrías intentar, ya sabes, rebajarlos un poco. Entonces estarían a la par, ¿no? Lo miré, sorprendido. Frank, ¿te estás escuchando a ti mismo? ¿Eso es algo que dice una persona cuerda? Frank rió entre dientes. Tranquilo, amigo. Solo un poco de humor negro para animar el ambiente. Sin ánimo de ofender. Sabía que bromeaba, pero aún así puse cara seria. No tiene gracia, tío. No querría que le pasara nada malo a ella ni a su familia. Siempre. Frank levantó las manos en señal de disculpa. Se dejó el tema. Justo entonces, Chloe entró con una lonchera térmica rosa, la que compró mi mamá, y la puso en mi mesita de noche. Me quedé mirándola. Así que tú y mi mamá estaban confabuladas. Esa sopa de ayer. La preparaste tú, ¿verdad? Chloe se encogió de hombros con indiferencia. A diferencia de algunos, tu mamá no es ciega. Aunque mi voz sonaba fría, me reconoció al instante. Me rasqué la cabeza. ¿Quién habría pensado que dejaría su cómodo trabajo en el hospital de su familia para acabar aquí? Y que me la encontraría así. El destino tiene un sentido del humor muy retorcido, sobre todo con nosotros, los que tenemos mala suerte. Entonces, ¿por qué ya no estás en el hospital de tu familia? Dudó un momento. Me echaron. 16. Pensé que tu repentina desaparición tenía algo que ver con mi familia, empezó Chloe. Así que confronté a mi madre. Me lo contó todo. Tuvimos una pelea terrible. Después de eso, te buscaba por todas partes, no podía concentrarme en el trabajo. Mi mamá, todavía enojada conmigo, me cortó las tarjetas de crédito y prácticamente me echó. Así que terminé consiguiendo un trabajo en este hospital, trabajando y buscándote a la vez. Ethan me miró fijamente a los ojos. Su mirada llena de sincera esperanza. ¿Seguirás conmigo? Soy igual que tú ahora, un trabajador incansable. El amor en sus ojos era palpable. ¿Y qué? Nos escapamos juntos. Dije despacio. Pase lo que pase, tu madre le salvó la vida a mi padre. Esa es una deuda que nunca podré pagar del todo. Trabajaré más duro. En el peor de los casos, iré con tu familia, me ofreceré a trabajar gratis, haré lo que sea necesario. Una emoción compleja brilló en los ojos de Chloe. Sabía, también como yo, que algunas cosas no se podían evitar. Respiró hondo. Ethan, lo afrontaremos juntos. Entrecerró los ojos juguetonamente. Y esta vez, ni se te ocurra huir. Apreté los labios. Un peso invisible, como una roca gigante, se posó sobre mis hombros. Pero entonces, me giré y la vi a mi lado. Su mano se extendía hacia la mía, dispuesta a ayudarme a soportarlo. Ella enfrentaba sus propias batallas. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de una sonrisa decidida. Chloe, cuando salga de aquí, quiero hablar con tu mamá. Como mínimo, déjame devolverle esos $50,000. Chloe me apretó la mano,
como si me transmitiera su fuerza. 17. Por fin, llegó el día del alta. Chloe estaba allí, con un sencillo vestido blanco. Su discreta elegancia me iluminó la mirada. ¿Qué haces aquí? Acabas de salir del turno de noche. Deberías estar descansando, no recogiendo. Chloe sonrió, se acercó y me tomó del brazo. Bueno, tenía miedo de que te escaparas otra vez. Y no sé tu dirección. Así que tengo que seguirte, ¿no? Le di una palmadita en la cabeza. Bien, vámonos, Alteza. Después de semanas de contonearme y hacer muecas, la alegría de volver a caminar con normalidad me dio ligereza y una sonrisa en el rostro. El Uber nos dejó en mi modesto barrio, una zona menos glamurosa de la ciudad. Chloe me tomó de la mano todo el camino. Por ahora, por acuerdo tácito, evitamos hablar de los desafíos que nos aguardaban. Mantuve limpio mi estudio. Chloe entró, recorriendo con la mirada el pequeño espacio, absorbiéndolo todo. Era una sola mirada, en realidad. Parecía satisfecha. No estaba mal. Limpia y ordenada. Como enfermera, la limpieza y el orden son primordiales. Sonrió. Así que, de ahora en adelante, toda la limpieza de la casa es tu responsabilidad. Parpadeé. ¿Piensas mudarte conmigo? Chloe arqueó una ceja. ¿Hay algún problema? Entonces, su expresión se tornó traviesa. Creo que me quedaré embarazada. Apareceré en la puerta de mi mamá con una barriguita. Pero entonces no me obligará a quitármela. Veamos cómo intenta detenernos. Me guiñó un ojo. Siempre funciona en las películas. Me reí entre dientes. Cariño, esa trama es de la temporada pasada. No seamos impulsivas, ¿vale, Chloe? De repente, Chloe me rodeó la cintura con sus brazos, hundiendo la cara en mi pecho, mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. La abracé con suavidad, acariciándole el pelo. Se recompuso rápidamente, levantó la cabeza, se puso de puntillas y me dio un suave beso en los labios. Vale, dijo, apartándose con una sonrisa juguetona. Tu cuerpo aún se está recuperando. Lo mantendremos apto para todo público por ahora. Luego me dio un apretón descarado en el trasero. Me palpitó el ojo. Estaba a punto de tomar represalias cuando sonó su teléfono. 18. Era el teléfono de Chloe. Contestó y enseguida dijo, Ethan tiene algo que decirte, y me lo pasó. El identificador de llamadas decía, mamá. Casi tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Me quedé allí paralizado durante medio minuto. Chloe ya se había metido en el baño y había cerrado la puerta con llave. Si no va a hablar, cuelgo. Señora Davis, ¿podríamos vernos? Me gustaría hablar con usted. Estaba tan nerviosa que balbuceaba. Mañana iré a verte a los dos. La línea se cortó. Mi mente estaba completamente en blanco. La puerta del baño se abrió con un crujido. Chloe asomó la cabeza, asustada. Puse los ojos en blanco. Menudo refuerzo. Al día siguiente, Chloe me dijo que Catherine llegaría al mediodía. Me levanté temprano, compré comida y me preparé para mostrar mis supuestas increíbles habilidades culinarias. Chloe, agotada por su turno, se fue directa a la cama. Preparé nerviosamente algunos de mis platos estrella, esperando la llegada de Catherine. Al mediodía en punto, llamaron a la puerta. Cada golpe era como un martillazo en mi corazón. Chloe me dirigió una mirada de aliento y fue a abrir. ¿No podría haber llegado un poco tarde? En cuanto Catherine Davis entró, sus ojos recorrieron la habitación, igual que los de Chloe. Me levanté y, obedientemente, le acerqué una silla a la pequeña mesa del comedor. Señora Davis, por favor, comamos. Espero que le guste. Para mi sorpresa, Catherine sonrió. Había un toque de calidez en sus ojos y un cansancio apenas perceptible en su rostro. La comida es excelente, Ethan, me felicitó, con cada gesto destilando una discreta elegancia. Gracias. Respondí rápidamente. Comió solo unos bocados antes de dejar los palillos.
Tomó la mano de Chloe. Has bajado de peso. Chloe también dejó los palillos. Al ver esto, hice lo mismo rápidamente y me disculpé hasta mi pequeño dormitorio. La comida había terminado. Hora de ponerse manos a la obra. 19, señora Davis. Empecé, extendiendo un sobre. Estos son los $50,000 que cubriste para los gastos médicos de mi padre. Mi empresa me valora y el sueldo es bueno. Los ahorré yo mismo. Muchas gracias por tu ayuda en aquel entonces. No sé cómo pagarte. Estoy tan agradecido que debería arrodillarme. Y con eso, caí de rodillas frente a ella. Catherine dio un salto hacia atrás, sobresaltada, casi saltando de la silla. Chloe abrió mucho los ojos al agarrarme del brazo, con una expresión que decía claramente, no me dijimos que esto era parte del plan. Catherine me levantó rápidamente. Ethan, qué tonto. ¿Por qué un gesto tan grandilocuente? ¿Intentas acortarme la vida? Suspiró y continuó. Ethan, cuida bien de Chloe. La han mimado toda su vida y nunca ha conocido las dificultades. Espero que tengas paciencia con ella. Necesitan apoyarse mutuamente en los próximos días. Chloe tiene un poco de mal carácter. Tendrás que ser tolerante. Chloe, no vuelvas al hospital familiar. Y no vuelvas a casa por un tiempo. Tu padre sigue muy enojado contigo. Chloe parecía escéptica. ¿Significaba esto que Catherine aprobaba que estuviéramos juntos? ¿Era este giro de 180 grados otra treta? Catherine frunció los labios. No me mires así. Sé lo que estás pensando. Soy tu madre. ¿De verdad creías que te dejaría hacer un berrinche enorme y amenazar con escaparte para siempre? Bueno, me voy. Luego me devolvió la tarjeta bancaria, la del $250,000. Quédate con este dinero. En aquel entonces, te puse en una situación insostenible, te obligué a dejar a Chloe. Me equivoqué. Considéralo una disculpa, una compensación por lo que sufriste. Intenté apartarlo, a punto de protestar, pero Chloe me arrebató la tarjeta de la mano. Mamá, tú también me debes una compensación. La mitad de esto es mío. Catherine la miró de reojo y luego miró su reloj. Bueno, tengo otras cosas que hacer. Chloe, recuerda lo que te dije. No vuelvas a casa. 20 estaba felizmente dándole de comer fruta a Chloe, con el brazo alrededor de su delgada cintura, cuando su teléfono interrumpió el momento de paz. La voz del otro lado era urgente. Señorita Davis, algo le pasó a su padre. La policía vino esta mañana y se lo llevó. Nos interrogaron a todos, incluso al personal de la casa. Dijeron que sospechaba de fraude financiero. Una cantidad enorme. Chloe se quedó boquiabierta. El teléfono se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico. Agarró su chaqueta y salió corriendo. Yo estaba justo detrás de ella. Nos subimos a un taxi y corrimos a la finca de su familia. La señora Gable, la ama de llaves, se puso seria al ver a Chloe. Justo entonces, Catherine bajó lentamente la gran escalera. Lo sabías, ¿verdad? Por eso me dijiste que no volviera a casa, exigió Chloe con voz temblorosa. Catherine abrió la boca y luego la cerró sin decir palabra. ¿Cuánto tiempo le darán? Catherine hizo una pausa. La evidencia es sólida. 10 años, tal vez más. Chloe se tambaleó, casi se desploma. La sorprendí abrazándola fuerte. Tu padre lo confesó todo. Dijo Catherine con voz grave. Los bienes familiares han sido congelados. Chloe, suplicaba con la mirada. ¿Puedes pagar los salarios de la señora Gable y los demás? Ya no podemos permitirnos el servicio doméstico. Chloe miró a la señora Gable con lágrimas en los ojos. Se acercó a cada empleado, los abrazó, sacó su teléfono y les transfirió el último pago. Tras una despedida entre lágrimas, madre e hija se sentaron en el sofá, sumidas en un profundo silencio. Deberían conseguir su certificado de matrimonio, dijo Catherine finalmente. Cuando se permitan las visitas, podrán ir a verlo juntas. Se giró hacia mí. Ethan,
Por el amor de Chloe, ¿podrías perdonar lo que hice entonces? Negué con la cabeza. No te culpo, señora Davis. Sabía cuál era mi lugar. Entendía tu posición. Tus padres criaron a un buen hijo, dijo Catherine, con una leve sonrisa en los labios. Pronto, llévame a visitarlos a tu casa. Chloe parecía aturdida, aún asimilando la realidad. Catherine tomó mi mano y la colocó sobre la de Chloe, acariciándola suavemente. Ya deberían irse. Ethan, ayúdala a superar esto. Lo hecho está. Necesitamos mirar hacia adelante. De repente recordé el chiste negro de Frank. Hay que bajarle los humos a su familia. Entonces serían iguales, ¿verdad? Fue asombroso, como si sus palabras hubieran sido proféticas. El día que fuimos a buscar nuestra licencia de matrimonio, conduje mi coche nuevo, un Mercedes, el regalo de bodas de Catherine a Chloe, comprado con la venta de algunos de sus artículos de lujo, y las llevé de vuelta a mi ciudad natal. Mi madre, preocupada por la salud de papá, había vuelto a casa al tercer día después de mi cirugía. Son la verdadera historia de amor. Pensé, Riley, solo fui un accidente. Después de 3 años, mi viejo ya estaba más ágil que nunca, pero ella abandonó a su precioso hijo, que aún se recuperaba en el hospital, para volver corriendo con él. Aparqué el Mercedes sin problemas frente a nuestra casa. El rumor del pueblo se avivó al instante, con los vecinos reunidos. Les devolví la mirada envidiosa con una sonrisa, repartiendo chocolates para celebrar. Tomé la mano de Chloe y entré en casa. Mamá, papá, llamé. Llevé a mi esposa a casa. Mamá se secó las manos en el delantal, con una amplia sonrisa dibujándose en su rostro al darnos la bienvenida. Este aire campestre es maravilloso, le dijo Catherine a mi mamá más tarde. ¿Puedo quedarme un rato? Claro que sí. Mamá respondió con cariño. Si no te importa nuestra sencilla vida en el campo, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Chloe y yo intercambiamos una sonrisa, entrelazando nuestros dedos con más fuerza. Esa tarde fresca, Chloe y yo nos sentamos en el pequeño columpio del porche, contemplando el cielo estrellado. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. El dolor sordo de la zona de la cirugía era un leve recordatorio, casi reconfortante. Pues sí, gracias, supongo. Por mi trasero, mi absceso, mis hemorroides. ¡Qué cabrones! ¿Nos reconciliasteis?